Y ahora les quiero presentar a un personaje que ya conocen, que es Javier Treviño, pero en su calidad de haber sido, cuando muy joven, uno de los asesores que nutrían los mensajes del entonces aspirante presidencial Luis Donaldo Colosio hacia la presidencia. Es más, por los ojos de Javier pasaron las líneas que después se convirtieron en aquel discurso de, me parece que fue el 6 de marzo, o tú me lo dirías, Javier, allá en el Monumento a la Revolución, de veo a un México con hambre. Y Javier, te saludo esta mañana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, qué gusto estar contigo con el auditorio de nuevo. Pues ¿tú estabas ahí, querido? Pues sí, mira, me tocó trabajar con Luis Donaldo de manera muy cercana. Sí. Tanto en la Secretaría de Desarrollo Social y luego como consejero del candidato, estaba en el equipo de estrategia. Sí. Nos tocaba definir pues no solamente algunos de los mensajes y discursos, sino algunos otros de los eventos de la campaña. Sí. Y la verdad es que hoy, a 25 años de la muerte de Luis Donaldo, Pedro, yo creo que hay que recordar que Colosio lo tenía muy claro, era un líder realmente transformador. Expresó, yo creo que con toda puntualidad, su visión en ese ya famoso discurso del domingo 6 de marzo de 1994. Sí. Colosio quería una nueva relación entre el ciudadano y el Estado, quería una reforma del poder, de eso hablaba, para avanzar hacia un sistema, él le llamaba, de mayores equilibrios, que fuera fiel a su origen republicano, a la vocación democrática. Y la visión de Luis Donaldo era, Pedro, la de un crecimiento con estabilidad, basado en finanzas nacionales sanas, en buenas finanzas familiares. Él hablaba de una mayor equidad, él hablaba de más empleos mejor pagados, un combate decidido a la pobreza y a la desigualdad, y una gran reforma para el campo. Y también, Pedro, recuerdo muy bien que Colosio estaba convencido que era la hora de las regiones de México, para aprovechar mejor los recursos, para aprovechar mejor la capacidad, el talento de cada una de las comunidades del país, de cada ciudad, de cada estado. Y también Colosio proponía una educación de calidad para la competencia global. Veía en esta tarea que era nuestra batalla más trascendente de cara al futuro. Entonces Luis Donaldo ofrecía un cambio con rumbo seguro para garantizar paz y tranquilidad a nuestros hijos, y él mismo, Pedro, encarnaba el ideal de superación basado en el talento, en el esfuerzo constante. Yo siempre me sentí muy orgulloso de haber trabajado cerca de Luis Donaldo Colosio, y decía Gabriel García Márquez, escribió que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Así que a 25 años pues recuerdo muchas anécdotas de cuando estuve cerca de Colosio, pero creo que hoy que vivimos y estamos en torno a discursos de la 4T y demás, pues deberían tomar la guía de lo que proponía Colosio hace 25 años. Ahí están las cosas. Sí, fue un tiempo donde se sentían muchas transformaciones que se podrían haber dado en un país que, en el discurso del propio Luis Donaldo, forzosamente tenía que haber una crítica subyacente, a veces muy evidente, muy abierta, hacia el sistema político que nos sustentaba. Es decir, la sola postura de Luis Donaldo representaba una afrenta a las bases institucionales de la vida política del México, de su propio mentor, que era Carlos Salinas de Gortari. Entonces había una crítica forzosa, pero no solamente para el sistema, sino también para el país que teníamos, y para lo que tendrían que ser metas y logros comunes de nuevos esfuerzos con nuevas estrategias. Así es, Pedro, y Colosio era uno de esos políticos a los que no había que explicarles las cosas, sino todo lo contrario. Siempre tenía más claro que nadie cuál era el mensaje que había que enviar, cuál era el objetivo de cada reunión, y siempre construía el relato perfecto, la narrativa eficaz, la historia del futuro. Todos los que lo conocimos sabemos que no era nada fácil trabajar con él, era impaciente, era regañón, era obsesivamente disciplinado.
yo recuerdo que cuando leí el texto de Mirabeau, el político de José Ortega y Gasset, hablaba de lo que es un alma grande, y Colosio era un alma grande, tenía una idea perfectamente clara de lo que debe hacerse por la nación desde el Estado. Y nada de lo que hacía Pedro era gratuito ni obra de la casualidad. Yo creo que hay pocas veces en la vida que uno tiene la suerte o la fortuna de toparse con un verdadero líder, pero cuando sucede no cabe duda de que nos inspiran a dar lo mejor de nosotros mismos. Colosio era así, Pedro. Pensaba, actuaba, a los demás políticos que yo había conocido, y por eso nos inspiraba a quienes estábamos cerca de él. Porque yo creo, Pedro, que todos los políticos comunican lo que hacen, algunos dicen cómo lo hacen, pero muy pocos comunican bien por qué lo hacen. Y Colosio, en cambio, siempre explicaba por qué hacía las cosas, se acercaba a la gente, literalmente la cautivaba, porque conectaba con cada persona y hacía que creyera en lo que él creía. Sí. Sin duda que era muy inteligente, tiene una gran capacidad analítica, pero su liderazgo en realidad era esencialmente emotivo, porque lo que decía le salía del corazón, y por eso era que la gente lo seguía con gran fervor. Sí, era dicha de paso, era un bohemio, soñador, poeta. Y además actuaba con gran convicción, Pedro, sí. Tenía no solo un propósito bien definido en cada cosa que hacía, sino también una causa, que claro está, pues era siempre la causa de la gente, el avance de México. Sí. Yo creo que perdimos hace 25 años un alma grande, y hoy es indispensable reflexionar sobre la política en México, sobre los políticos y sobre nuestro futuro como sociedad, como nación. Sí, fíjate que me pongo a pensar, ¿verdaderamente lo perdimos o nos lo arrebataron? Exacto. Nos lo arrebataron, y sobre todo, ¿quién y por qué nos lo arrebataron? Porque yo recuerdo muy bien a un Luis Donaldo que sabía que era un hombre polémico, y en alguna ocasión en Bellas Artes, cuando mi esposa y Diana Laura ahora sí que literalmente nos mandaron por las cocas, platicábamos los dos, y me decía Luis Donaldo, oye, cuídate mucho porque tienes la lengua muy larga tú, cabrón. Y le dije, mira, pues, me parece bien, pero creo que el que se debe de cuidar eres tú, porque pues, yo soy un simple periodista, tú vas a ser presidente de México, y tenemos que extremar tus precauciones, porque no puedes andar tan cerca en medio de todas estas, a veces, turbulencias que se presentaban alrededor de él. Habría que decirlo también, tenía un enorme imán para atraer a las personas, y fíjate lo que pasó. Sí, así es. Sí. Yo en realidad aprendí muchísimo con él, aprendí mucho que cuando eres un político genuino, defiendes lo que crees, haces eso, lo haces de frente, y motivas a otros para luchar juntos por el bienestar de la comunidad, por el desarrollo del país. Eso es algo importante. Bueno, pues todo esto da lugar porque tú eras de sus jóvenes talentos en aquel tiempo, cerca de Luis Donaldo, como un muchacho involucrado en la vida política de tu país, enamorado de la vida política de tu país y de los posibles cambios hace 25 años que se pudieron haber propiciado, trabajado, luchado por ello, y pienso que, y lo digo sin empacho, eras de los chavos brillantes alrededor de la figura de Luis Donaldo Colosio, un chamaco que veías a Luis Donaldo pues ya como un hombre, pues no mayor, pero sí como un role model a seguir, y lo hiciste pues con una enorme vocación. Ya me imagino lo que habrás vivido luego del atentado. Fue terrible, Pedro, realmente ese momento fue terrible, y los días siguientes, y pues todo el sueño que teníamos, la ilusión y el trabajo y el esfuerzo que estábamos dando, quienes trabajamos muy cerca de Luis Donaldo, pues vimos en ese momento pues una gran tragedia. Sin embargo, yo creo que el recuerdo de los mejores momentos que vivimos junto a Luis Donaldo, sus ideas para construir un nuevo equilibrio en la vida política de la República, pues hizo que fuera menos dolorosa su partida. Sí, bueno, habría que encontrarle una explicación
a ese derramamiento de sangre tan brutal, y al mismo tiempo, pues como decía su propio padre, me lo comentaba, ¿no?, que la muerte de mi hijo germine en un mejor país con mayores aspiraciones hacia la democracia. Lo decía un padre de Colosio, agraviado por todo lo que se vivió en aquel 1994. Como siempre, Javier, te mando un abrazo cariñoso. Igualmente, Pedro, un fuerte abrazo, muchas gracias. Javier Treviño.